Buenas tardes, nos encontramos de nuevo en la biblioteca de Marsella, donde vamos a celebrar el último acto de la Semana del Libro. Es un acto dedicado a la poesía. Estos días hemos tenido la narrativa, ayer con la presentación de la lectura del Quijote, y ahora nos vamos a dedicar a la poesía, una faceta de la literatura que está bastante olvidada, y es realmente interesantísimo hacerlo y dedicarnos a ella. El acto va a consistir en un taller sobre una poesía infantil presentada sobre el libro Las nanas para dormir animales. El título del taller es Elogio de las nanas. Lo presentará Javier Alfaro, José Javier Alfaro, que es un poeta de Cortes de Navarra, un gran escritor de literatura infantil, y además ha sido director, o es todavía director, de la revista Traslapuente de Poesía de la Ribera. Javier Alfaro tiene mucha relación con nosotros, con Marsella, porque es uno de los miembros permanentes del jurado del concurso de literatura Ana de Velasco. Javier Alfaro nació en el año 1947 en Cortes de Navarra y se dedicó a la enseñanza. Fue profesor, porque ya está jubilado desde el año 2009, profesor de enseñanza primaria, después de secundaria, profesor de matemáticas, cosa muy curiosa, y además es licenciado en filología hispánica. Ha recibido más de 80 premios de literatura, es miembro de bastantes jurados de concursos literarios, y ha recibido también, como os he dicho, más de 80 premios. Cuando lo veáis en el acto que vamos a realizar, pues lo conoceréis perfectamente. Tiene varios libros de literatura infantil, pues Mi mamá, por ejemplo, y este que vamos a presentar, que lo editó en diciembre del año 2012. Y supongo que los niños puedan disfrutar y los padres también. Y la pretensión de este acto es eso, pues iniciar, por ejemplo, el estudio del gusto por la poesía, y pues sobre todo en los niños, a ver si vamos despertando esta afición. Y nada más, ya os voy a dejar yo con el acto y con Javier, ¿eh? Bueno. Simplemente, ya lo conocéis, os presento a Javier Alfaro, que es un escritor conocido en Marsella porque es miembro del jurado de Ana de Velasco, de la Sociedad Ana de Velasco, del concurso literario que hacemos, y que gustosamente pues he venido, solicitamos, que tenía mucho interés en que hiciera esta especie de, vamos a llamarle taller de literatura, porque sé que va por muchos colegios y por muchos sitios haciendo este tipo de ejercicio literario de poesía, dedicado fundamentalmente al mundo de los niños, a despertar el interés de los niños por la poesía infantil. Aquí han venido muy pocos, pero bueno, es igual, vosotros trasladaréis este interés a vuestros hijos, y sobre todo, y otra cosa muy importante, aunque sea para niños, la poesía no tiene edad. Como no tiene edad, pues para nosotros también es muy importante que vayamos despertando nosotros el interés, y son todas del club de lectura. Casi todas son del club de lectura. Tenemos aquí dos grupos de club de lectura, y será interesante que alguna vez, en lugar de leer narrativa, Gloria, pues hagamos algo de poesía. En el club. Le digo a Javier que son todas del club de lectura, que la edad, aunque el contenido de la novela sea infantil, que la poesía no tiene edad. Mejor el de Maneras de quitar el polvo. Este es muy... ¿Maneras de quitar el polvo? Maneras de quitar el polvo, que este es muy escrito por un amo de casa, cuando le tocó estar amo de casa. Entonces, cuando le presento, se te van a comprar las mujeres para regalar a los maridos. Pues igual nos conviene, ¿eh? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque lo escribí precisamente en una circunstancia que justo cuando me jubilé, pues mi mujer se puso a trabajar. Entonces yo creo que pegarme un verano a lo grande me lo pegué de amo de casa. Y para evitar las obsesiones escribí el libro, y luego tuve la suerte de que Ateneo Jovellanos, pero aunque es muy simpático. Y para... Pues ya hablaremos a partir de septiembre. Sí, sería interesante hacer una cosa. Y si eso lo traeré yo, porque yo es una edición que... ¿Tienes para todos? Tengo en casa sobre unos 50, porque el libro se vendía a 10 y yo lo conseguí una edición de 700 y pico a
5 euros. Vale. Entonces, siempre mejor. No, pero como se reparten a la Pero gente para que se todo eso, pues, mira lo que vas a hacer. También hemos pedido que nos traigan la revista Tras la Fuente, porque él pertenece al grupo Tras la Fuente y además yo pensaba que era el director, pero dice que es tenemos todo compartido. una dirección colegiada, ¿no? Pues nada, en deportes en Navarra, en casi siento mío, no os digo la edad, pero y entonces ha sido profesor de primaria, de secundaria, ha estado en el Instituto Benjamín de Tudela, es licenciado en Filología Hispánica también, y a pesar de estar licenciado en Filología Hispánica, lo curioso es que es profesor de matemáticas. Pero, ¿qué cosa? Los profesores de matemáticas han sido todos buenos escritores. Sí, yo creo que sí, además hay mucha relación. Por ejemplo, Alicia, el País de las Maravillas, era un matemático tremendo, ¿no? Y está muy relacionada en la matemática con la poesía. Sí. Y ha tenido más de 80 premios, también en cuestión de literatura, pertenece a muchos jurados de concursos y sobre todo es un gran pedagogo. Y nos va a hacer un taller de escritura en septiembre, en octubre, en el último trimestre. Y nada, os dejo con él. Vamos a disfrutar. Lo titulo de la charlita Elogio de las nanas, porque yo creo que es un tema que lo tenemos que recuperar, entonces lo he hecho un poco didáctico para que lo veáis. Y entonces empiezo. Las nanas se han definido como las semillas del árbol de la lectura y de la poesía. Luego vamos a ver por qué. Las nanas nacen al ritmo del gesto de acunar, gesto instintivo, que es la prolongación natural del corazón. Antes al crío se le cortaba el cordón umbilical y ahí va, ¿no? Ahora se le pone sobre el corazón de la madre, porque ese bum bum del corazón, ese ritmo binario, tiene que completarlo. Entonces las nanas tienen ese ritmo binario del corazón. Por lo tanto, es una poesía prácticamente instintiva. Ese acunar está junto al corazón. Federico García Lorca, en su magnífica conferencia Las nanas infantiles, dice: hay una relación delicadísima entre el niño y la madre en el momento silencioso del canto. El niño permanece alerta para protestar el texto o avivar el ritmo demasiado monótono. El crío pide el ritmo de la nana. La madre lleva al niño fuera de sí, la lejanía, y le hace volver a su regazo para que, cansado, descanse. Es una pequeña iniciación de aventura poética. Son los primeros pasos por el mundo de la representación intelectual, y ahí su importancia. Yo siempre he definido que la verdadera universidad está desde menos 9 meses hasta los 3 años. A partir de entonces todos son repeticiones. La madre traba los dos ritmos para el cuerpo y para el oído con distintos compases y silencios. Los va combinando para conseguir el tono justo que encarna. Claro, hablo de la madre, por supuesto, como continuadora del primer cordón umbilical afectivo y el fuerte vínculo de la lactancia, ¿no? Pero no olvidemos que si nombra la madre es porque la gestación y la lactancia son de su exclusividad. Hoy día son otros tiempos y no se puede dejar exclusivamente a la madre esta docencia inicial, sino que tiene que ser compartida lo más posible con el hogar, con la comunidad, por la tribu. Antiguamente las nanas, yo sí escribo por nanas, es porque cuando muchas veces los niños me preguntaban en los colegios: ¿y tú cuándo empezaste a escribir? ¿Y por qué empezaste a escribir? Entonces yo he tenido una infancia absolutamente de nanas y de romances, porque mi abuela era muy mayorcita, nació en 1886, no sabía leer, pero me enseñó de pequeño todos los romances infantiles que a su vez le había enseñado su madre. Así que yo con 3 años teníamos una especie de sociedad con bar. Pues resulta que los mayores del pueblo me dicen que a los 3 años me ponía a mi abuela ya encima yo contándoles todos los romances de Diego que me había enseñado. Por lo tanto, yo tengo una memoria poética de infancia, que es la mejor memoria, pues, y algo supongo que me habrá quedado por eso. Hay nanas, la madre, al fin y al cabo, la nana es la vida misma, ¿no? Y la madre pues cantaba lo que era su vida. Teníamos entonces unas supermadres que ocupaban absolutamente de todo el hogar. Eran unas sociedades que eran patriarcales en el mando, pero matriarcales en el sostenimiento del hogar, ¿no? Entonces, claro, las nanas eran su vida,
duérmete mi niño que tengo que hacer, lavarte la ropa, ponerme a coser. Entonces la nana iba conforme la vida, le pedía que se durmiese para ella poder seguir trabajando, ¿no? Y otras veces, es curioso, las nanas tienen diferentes letras en función de lo que había en la casa. Todas las nanas son prácticamente iguales, pero no había caballos en las vacas. Entonces, a la nana, a la nanita de aquel, que llevó el caballo al agua y lo dejó sin beber. Y en la otra, las vacas de Juan no quieren comer, llévalas al agua, dejarán beber. Pasa un poco como muchas de las coplas, que en los pueblos varían, pero prácticamente son iguales. A veces la nana es tan bonita que parece escrita por el mismo Federico García Lorca. Probablemente sea al revés, que Federico García Lorca bebió mucho de las nanas, que tenían una poesía maravillosa. Porque esto, a mi caballo le eché hojitas de limón verde y no las quiso comer. Es una maravilla, no falta más para hacer una poesía. Podríamos hacer un mapa melódico de España, ¿no? La seguidilla gitana del Candejondo, el bolero de Llanes, algunos son muy curiosos, los alalás gallegos, las sevillanas, que llegan tantas hasta Túnez, y luego el arrorró canario, un arrorró muy bonito, de indudable acento bético y tantas nuevas llevadas a Hispanoamérica. Precisamente el arrorró, que es arrorró mi niño, que lleva también el susurro ese del sueño, llega mucho también a Hispanoamérica y prácticamente tienen las mismas letras que luego allí las adaptan también. Vamos a ver que incluso, por ejemplo, esto es una novela de Anoite en gallego, ¿no? Non sabía que había tanta alegría en las aguas, ni neblinas filoeiras, ni esperanza en las maguas. Todas o la Bonanit catalán, Bonanit de Roses Cobert, de Landes Quadrit, Reposa Llitet, se entienden fácilmente, ¿no? Les àngels tots blancs, demà es mostrarán la arre de Nadal, Norin pan y somnis, somia el paradís, con el perdicioso. Y esta, que conoceréis porque se canta, es muy bonita cantada, Euskaldun, Chocolita, Seas Candago, Tapisurita en Chicpero, Amonactío, Benicocholo, Abrele del Pablo, Sateran Vía Etorrida, Sutetfacheto Eguindo, Horregatik a Benicocholo, Eguinaudo, siempre aparece aquí Chacur, el perro, porque siempre tenían a veces un componente del miedo incluso. Porque generalmente vamos a ver que el miedo en realidad era un poco pues, el propio miedo que había de que el niño pues, era muy débil y entonces claro, se le metía miedo pues, para que no se alejase, para que obedeciese un poco porque no había otra manera de explicarlo, ¿no? De todas maneras el niño sí que comprende mucho más de lo que pensamos, porque dice es inocente y por lo tanto sabio. Muchas veces, sobre todo cuando nos toca, por ejemplo a mí que me tocan los talleres de escritura, a mí dame gente inocente, gente limpia, gente que no sepa. Porque los que saben primero tienen que desaprender. Los que saben tienen que desaprender. Ha habido veces que me he encontrado con gente que digo, bueno, pues puedes ser tú a que vienes a mi taller. Has entrado y has salido exactamente igual. Tú tienes ahí tu piñón fijo y no hay manera de verlo que yo sea así de igual, ¿vale? Pero que conste. Entonces, muchas veces es mejor gente absolutamente limpia. He tenido alumnos, por ejemplo, concretamente un alumno canario, era curioso, tenía un tal ritmo que hasta la prosa la escribía en verso. Digo, pero bueno, ¿quieres romperte una vez? Bueno, me costó horrores. Por tanto, con los niños se trabaja, con los pequeños mucho mejor, porque además, como son tan inocentes, no tienen tampoco ese miedo al que dirán. En las clases actuales, además, la ventaja es que todos los ritmos de todas las estrofas de arte menor tienen cabida. El arte menor son versos hasta 8. Entonces, todos los versos de arte menor tienen el ritmo de la nana, porque tienen una acentuación en cualquier sílaba y siempre en la séptima. Por lo tanto, el gesto de acunar la nana, la nana, nanita, nanita, ese ritmo binario lo tienen todas, ¿no? Y cuantas más variantes de medidas, más riqueza. Porque dotaremos al infante de más juego. Y no olvidemos que el juego es el trabajo del niño, la niña, ¿no? Por eso decimos que las nanas constituyen la primera y más importante función de la vida de la persona. Yo aconsejo, yo he dado también alguna charla, incluso pues, como tengo médicos amigos, a grupos de mujeres
mujeres embarazadas, diciéndoles sobre todo eso, es que lo que llevan dentro está sintiendo, tiene los 5 sentidos y todo lo que se le enseña en las nanas al ritmo. Yo ahora tengo una nieta pequeña y desde muy pequeñita, pues los juegos de la mano que siempre hemos contado, bueno, pues yo le contaba un poemita mío que dice por un caminito, llevando tamales, llevando 3 ocas y 4 pañales, 1, 2, 3, 4, 5 de la tarde. Entonces siempre que me viene con la mano así. Y supongo que lo primero que hablará será eso, ¿no? Porque se lo he repetido tantas veces que seguro que lo primero que hable será eso. Bueno, entonces ahora pasamos un poquitín a explicaros por qué he escrito yo este librito, Nanas para dormir animales. Hay un poemita inicial porque yo quería mandar un pequeño mensaje. Entonces hay en los dibujos, he hecho también las ilustraciones, en todos los dibujos hay un pequeño juego para que los pequeños busquen una nube, una luna, una pirámide y una estrella o una flor, ¿no? El significado, bueno, pues la nube es el mundo, lógicamente, de los sueños, muy relacionado con la nana. La luna sería lo inalcanzable, pero no imposible. La pirámide sería un poco, pues, la realidad, de alguna manera. Y la estrella, la flor, pues todo aquello que nos ilumina, ¿no? Entonces hay ese pequeño juego que se repetirá en todas las nanas, ¿no? En todas las nanas aparece una pirámide, aparece una estrella, aparece una nube, aparece una media luna que a veces tienen que buscar, ese pequeño juego. Y si bien las nanas, lógicamente, son breves para que los pequeños las puedan aprender de memoria, yo he querido también que las nanas tengan un valor pedagógico para los mayores. Por lo tanto, hay 20 nanas y hay 20 juegos poéticos diferentes que de una u otra manera van a tener que estudiarlos más adelante. De tal manera que este librito me han cogido, bueno, el lunes voy con los estudiantes de magisterio de Pamplona, todos los años les doy una charla de 2 horas, y este año, como les decía, me cogieron de padrino. Y cuando estuve de padrino les hablé lógicamente de las nanas, porque en aquella ocasión cuando estuve con ellos no tuve oportunidad, ¿no? Y entonces todos, por ejemplo, diferentes estrofas, diferentes juegos poéticos van a aparecer aquí. Por lo tanto, la ventaja es que si alguien se aprende las nanas de memoria, cuando sea mayor va a saber de estrofas y esto muchísimo más que cualquiera, ¿eh? Porque una de las cosas que hay en la enseñanza es que a veces aprendemos las cosas en teóricas y es mejor saber las prácticas. ¿Qué es una seguidilla con bordón? Pues una seguidilla con bordón, pues si tú sabes una seguidilla con bordón ya sabrás lo que es. Por cierto, las seguidillas con bordón son precisamente la estrofa que Miguel Hernández elige para escribir las nanas de la cebolla. La cebolla es escarcha, la de pobre escarcha de mis días y de mis noches. Hambre y cebolla, eso. Entonces, una cosa es la seguidilla, que son los 4 primeros versos, y estos 3 es lo que se llama el bordón. La seguidilla es 7-5, 7-5. El fíbaco siendo en la mar brava un líquido que espunte que sabe nanas. Y ahora viene el bordón. Hilo de espuma que con ritmo de olas mece la luna. Se repite además, el mar se va calmando, el mar se calma para escuchar la letra en su música. Y al bordón, y en el fin vuelo a descoser los sueños cuando amanece. En el siguiente juego estamos en la siguiente nana, versos de Cabo Roto. Veremos lógicamente pues, la estrella o la flor, la media luna, la nube, la pirámide. ¿Y qué son los versos de Cabo Roto? Pues los utiliza por primera vez Cervantes en el Quijote. Y dice Cervantes en el Quijote: no te metas en tibú ni en saber cosas ajenas, que en lo que no va ni bien pasar de largo es cordú. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando Miguel de Cervantes, que decía que no era poeta, que era un gran poeta, pues lo que estaba haciendo es buscar la penúltima sílaba para que rime. Y entonces aquí vemos que tenemos la I acentuada y la O acentuada intercalándose. Los niños se lo juegan a veces con el eco, ¿no? Duérmete ya, golondrín, y ellos responden nada, pues. Duérmete ya, golondrín, que pronto vendrá el otoño. Y antes de que llegue el frío,
debes viajar desde el norte hacia el sur para que un día de primavera retorne con tus vuelos de alegría entre nubes y entre flores. Lo interesante es que, claro, si pusiese yo la palabra entera, golondrina no rimaría con frío. Por lo tanto, tengo que pensar en la penúltima sílaba. Es un juego muy bonito. Y, insisto, los estudiantes de magisterio, cuando voy, luego les pongo tarea y me mandan las cosas. Digo, porque vamos a ver, un maestro que solamente teorice y no se meta él en harina, difícilmente va a poder enseñar a sus alumnos a escribir. Y si el informe PISA nos da tan mal en lectura, pues entre otras cosas es porque no hay unos programas de lectura bien coordinados y sobre todo no hay ningún programa de escritura cuando a la lectura se puede llegar muchísimo mejor que nuestra escritura. Porque el escritor se enfrenta a unas dificultades que luego las descubrirá por necesidad. Es muy interesante lo que pueden aprender los críos a través de la escritura. Otro juego, los aleluyas. Las aleluyas son pareados, son las rimas entre dos. Niño, niño, niña, año, de dos en dos. Son los pareados que se utilizan mucho también, pues incluso en anuncios televisivos, porque el pareado suena muy bien para no olvidarse. Se llaman generalmente aleluyas de arte menor y pareados a los de arte mayor. Entonces, hemos hecho las nanas del Armiño con su luna, con su estrella, con su pirámide, con su nube. También hay un afán didáctico. Yo les suelo preguntar, duérmete mi Armiño, pequeño rey niño. Y le digo, ¿por qué le llamo rey? Y alguna vez, muy de ciento en ciento, alguno me dice, porque los reyes llevaban capas de armiño. Bueno, pues viene bien para explicarles que mataban a los armiños en invierno, eran de color blanco, y tenían, el rabo siempre tenía, la punta del rabo siempre la tenían negra, y de ahí que las capas de armiño no sean blancas con puntitos negros, ¿no? Entonces yo le digo, bueno, el auténtico rey es el armiño, no el rey de pega que utiliza la capa, ¿no? Siempre viene también pues, un poco para explicarles cosas, ¿no? Duérmete mi Armiño, pequeño rey niño, duerme con tu eña para que yo sueñe que al cabo del año nadie te hará daño. Duerme a tu otoño, pues llega el otoño sobre la campiña de moras y viñas. Duérmete mi Armiño, pequeño rey niño. Es una letra muy sencillita que juega además con la eña, que es un tema que también hemos trabajado mucho los escritores, sobre todo desde que hace tiempo nos lo quisieron quitar del ordenador. Yo me acuerdo que colaboraba mucho con el norte de Castilla y hicimos una página tremenda con Miguel Delibes, con Paco Pino y todos en defensa de la N. Las nadas que hemos quitado, aquí he utilizado otra estrofa, la octavilla, y para no hacer dos octavillas que serían 16, he puesto octavilla y media. La octavilla, ¿quién la utiliza? La utiliza sobre todo Espronceda. Todos hemos oído hablar con 100 cañones por banda, viento con toda vela, no veremos de novela, bergantín. Eso es una octavilla. Entonces, si tienes que aprender una octavilla de memoria, sabrás siempre cómo rima la octavilla. Y en este caso lo mismo, ¿no? Deja la trompeta, músico mosquito, molesto y chiquito, punzante y zumbón. Que es hora de siesta si debes dormirte y no quiero herirte con un paletón. Una nana lenta que canta la luna, duérmete en su cuna con un video. ¿Veis? Es un ritmo muy bonito de llevar. Y como siempre la luna, la pirámide, la estrella, la nube. Otro juego muy interesante es el lipograma. El lipograma consiste en prescindir deliberadamente de ciertas letras. Aquí la única vocal que aparece es la vocal A. Esto es un juego, así como hemos nombrado antes a Miguel de Cervantes con los versos de Cabo Roto. Rubén Darío tiene un cuento, aparece en internet, que se titula Amar hasta fracasar. Y todo el cuento, todo él, solamente utiliza la letra A. Es un juego, pero es interesante porque se pueden construir auténticas frases, auténticos relatos solamente con la letra A. Es curioso. Estos juegos, por ejemplo, hay un grupo francés también muy de acuerdo con las vanguardias, el grupo Oulipo, que algunos de sus autores además vienen mucho en metodología de escritura y de lectura. Georges Perec, por ejemplo, que no,
Uno de ellos tiene 99 maneras diferentes de contar un cuento. El mismo cuento lo cuenta de 99 maneras diferentes. Es decir, dice, bueno, pues lo cuento desde el punto de vista de uno, de otro, de los protagonistas, o simplemente lo hago con lenguaje jurídico, con lenguaje taurino, con lenguaje futbolístico, que son lenguajes que se adaptan a todo. Y tiene, concretamente, Georges Perec, tiene una novela entera que titula La disparición, y lo que desaparece es la letra A, la letra E de toda la novela, cuando es la más abundante en francés, pero con ventaja. No aparece para nada la letra E. Es curioso. Son ejercicios, pero que te obligan no sé, a meter el lenguaje en una especie de corsés, pero que te ayudan luego pues, para poder volar, ¿no? Esta es muy sencillita, ¿no? A la nana nana, cantaba la rana hasta la mañana, a la nana nana, marchaba a la cama, las sábanas blancas cantaba y cantaba. A la nana nana, la gran rana Ana, cantaba la A. Aquí tenemos un romancillo. El romancillo siempre se utiliza para contar historias. Romance, romancillo son propios de contar historias. Por lo tanto, tenemos que contar una historia. Pero además, este romancillo es acróstico. ¿Qué significa? Que si leemos en vertical las primeras letras pone eso es un acróstico. Los niños nos gusta mucho hacer acrósticos, incluso pues retratarse a sí mismo. Me llamo Mario, pues pongo Mario y me escribo con la M, con la A, con la R. Es algo que les gusta mucho hacer el acróstico. Y entonces este pues es un romancillo, porque riman los pares en I-O. Dice, murciélago negro, usa tus ojillos redondos y oscuros contando mosquitos. Intenta dormir en tu árbol de abrigo, las naves sonando al son de los gritos, gozando de un sueño opaco y tranquilo. Claro, si yo lo hubiese dicho y no lo hubiésemos, no hubiéramos descubierto el acróstico. Por tanto, lo visual también nos interesa muchísimo. Bueno, y aquí una estrofa diferente, el haiku japonés. El haiku es una estrofa que se ha puesto muy de moda desde que, sobre todo, Mario Benedetti escribió un libro de haikus, 200 y pico haikus en un libro muy bonito. Y entonces el haiku, tradicionalmente el haiku en Japón, se hacía, hay que entender muy bien la filosofía, el arte japonés, hay que entenderlo. Es muy sencillo, es lo mínimo. Por ejemplo, un japonés cuando pinta algo, el pincelazo primero ahí se queda. Nosotros somos más relamidos. Repetimos, borramos, quitamos por él. Ellos no. El buen artista, el primer retrasado, sobre todo en acuarela, ahí se queda. Entonces el haiku era una especie de eso, de pintura, de retrato de lo que se veía. Generalmente estaban asociados a las estaciones y eran haikus sobre todo muy bellos, ¿no? Pues que describían una cosita, sin más, una descripción. Claro, Benedetti los cogió, pero los occidentalizó, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, bueno, Benedetti era tremendo, ¿no? Entonces Benedetti no solamente describe, sino que nos mete una idea en un haiku. A veces es muy... era tremendo, ¿no? Hay un haiku, por ejemplo, que dice... Bueno, el haiku se compone de 3 versos, 5, 7, 5. 17 sílabas, distribuidas en 5, 7, 5, nada más. Pero es tremendo porque, por ejemplo, en un taller que estaba dando yo ahora, le digo, vamos a hacer un trabajo bonito. Vais a hacer fotografías, aprovechando la primavera, y vais a hacer un haiku sobre cada fotografía. Bueno, han vuelto locos, pero es una pasada porque la descripción de la fotografía con una especie de mensaje en 3 líneas estaba perfectamente descrita, ¿no? Y, por ejemplo, Benedetti decía, recuerdo a algunos que decía, dice, no me gusta el burdel del poder, prefiero el otro. La que dije era a veces muy invisible, ¿no? Y también decía, cuando muera, por favor que me entierren con dignidad. O sea, y está dando simplemente una pequeña idea. Y entonces los haikus, como veis, he cogido precisamente la carpa japonesa para que sea habitual. Entonces, es así, por ejemplo, lo he hecho un poco al estilo japonés, descriptivo. Duerme la carpa jugando a ser nenúfar. Tarde de siestas. Puede tener
lo he hecho de distintas maneras, de manera que tenga, por ejemplo, una frase y otra. Y aquí 3 frases diferentes. O una frase entera. Es decir, jugando con todo. Tiene muchas posibilidades. Cauce de nanas. Sobre un río de espejos, los sueños duermen. Esto es descriptivo, es imaginativo, ¿no? La noche mece balancines de brazos hechos de escamas. Y termina alba de arroyos, música monocorde, río de sueños. Nada más. Fijaos qué sencillita es eso. Pero es cuando te metes en el haiku, en su esencia, cuando lees muchos haikus, dices, bueno, ¿cómo se puede decir tanto en tan poco? Aquí una de las estrofas más importantes en la lengua castellana es la décima. La décima se utiliza mucho dentro, sobre todo, de los clásicos, dentro de las obras del teatro. Por ejemplo, una de las que nosotros aprendimos de niños está dentro de la obra La vida sueño de Calderón. Y dice, cuéntame un sabio que un día tan pobre y mísero estaba, que solo se sustentaba con las hierbas que comía. Habrá otro entre sí decía, más pobre y triste que yo. Y cuando el rostro volvió, ya me dio la respuesta viendo a otro sabio recogiendo las hierbas que le arrojó. Estos poemas que estoy diciendo yo venían en el Catón antiguo, que algunos los habremos compartido, y recuerdo que el maestro que yo tenía, entonces yo vi en las retas, nos hacía aprender de memoria todos los versos también. Entonces, la décima tiene una cosa muy curiosa, es como si fuesen 5 versos y su espejo. Es decir, este rima con estos dos, luego nueva cueva, y estos quedan libres. Y al revés, este rima con estos dos y estos entre sí. Claro, es una sujeción importante, es una sujeción importante, pero es tan bonita que si ahora tuviésemos aquí una pizarra y pusiésemos solamente las 10 palabras finales, podríamos hacer una décima de cualquier tema que quisiésemos, con las mismas palabras. Por lo tanto, este poema se puede empezar de derecha a izquierda, ¿no? Dice, que no llueva, porque si llueve y no brilla, el sol, ¡ay, qué maravilla! Queda con casita nueva el caracol en su cueva. Que no llueva esta mañana, que el agua quede lejana, y que aunque llegue el invierno siempre frío y agotarlo, nunca te falte una nana. Me permites entendibles para... La gitanjáfora. ¿Qué es la gitanjáfora? Esto es una cosa muy curiosa. Esto viene de la parte de Cuba, de México, todo esto. De los autores, los poetas, muchas veces, ¿qué hacían? Si no se sabían la letra, así como nosotros pues ellos decían un poco, lo que sea, ¿no? Se inventaban palabras. Que, por ejemplo, para tocar los tambores dicen, ya viene el negro solongo del Congo, yambo sobre un pie. Entonces hay, junto a palabras que son reales, otras que son inventadas y que imitan, en este caso, el ritmo de los bombos, ¿no? Y fue Brull, un poeta mexicano también, el que primero empezó. Alveola, tal, gitanjáfora, una palabra inventada. Y otro escritor, Reyes, cogió la palabra gitanjáfora y la utiliza para cuando nos inventamos palabras. Que se pueden inventar tranquilamente, ¿no? Aquí, las nanas de la culebra, hablo de la culebra hija de Sensemellá, esa de la culebra Sensemellá, está bonito. Silva, si ahí se va, San Sirolea Solilla, lo que es la gitanjáfora, la pongo en cursiva, por entre el caballeral, el cañaveral, porque girita Sevilla, donde se gira a acostar, se grilla en una cama real, donde le canta una nana, una nanilla, su mamá Sensemellá, seguirillas y sosa. Esa es la gitanjáfora. Bueno, la coplilla es quizá una de las cosas más populares. La copla es la jota, para que nos entendamos. Toda jota es una copla, que son 4 versos en que riman el segundo con el cuarto. Es decir, que cualquier jotero podía cantar esto perfectamente porque se adhiere muy bien, ¿no? Y hemos hecho las nanas de la jirafa, hemos puesto las nubes y la nube atravesando el cuerpo, la pequeñita con su pirámide más baja y en el rabo las 2 estrellas, ¿no? A la nanita la jirafa se duerme por el día en las nubes que están llenas de nieve.
A la nana Nonita se duerme la jirafa, por la noche la luna que le sirve de almohada. Y al dormirse mamá, a la nana Nonita a la vez le duerme su hija la jirafita. Veis que son versos muy sencillos, pero que a veces es más difícil escribir sencillos que complicados. Otro romancillo puro es el de como os he dicho antes, el romancillo tiene que contar una historia. Entonces aquí la historia, romancillos rimando con los pares, todos son y acentuadas, si os fijáis. Señoras, señores, el grillo Martín, por más que lo intenta, no puede dormir. Se pone tapones, toma jonjolí, pero no hay manera de dejar de oír una voz continua que dice cric, cric, hasta que el doctor le curó al decir que era él el dueño de aquel cric, cric. Le preguntaron, ¿por qué era él el dueño? Claro, una grita, porque aumenta el ruido con sus alas y tal. Ganas de la boquilla. Coplas de pie quebrado. Además viene muy bien porque yo, claro, deliberadamente os he hablado de los versos de Cabo Roto que los inició Cervantes, de los lipogramas, es decir, un cuento romandarillo, de las octavillas, he nombrado a las Espronceda. Y ahora hablo de las coplas de pie quebrado que las escribió Jorge Manrique. Las coplas de la muerte de su padre, nuestras vidas son los ríos que van a la mar, que es el morir. Allá van los en el río dispuestos a acabar de consumir. Es decir, versos largos, cortos, largos, cortos. Entonces, claro, cuando alguien estudia las coplas de pie quebrado, enseguida piensa en Jorge Manrique. Y entonces, pues, lo utiliza aquí. Se ha dormido la budilla de la noche a la mañana de un abril. En la flor de campanilla se mete al ritmo de la ana campanil. Entre las piedras de un muro tiene escondido su líder con su cuna, donde respira y de puro entre un reflejo cernido de la luna. ¿Ves? Muy sencillito está. Bueno, aquí he utilizado las cuartetas que riman primero con cuarto, segundo con tercero, primero con cuarto, segundo con tercero, primero con cuarto, segundo con tercero. Y he utilizado pues el ornitorrinco. Dentro de los animales pues he cogido, como veis, un abanico muy variado y hemos cogido este animal de Oceanía, ¿no? El ornitorrinco, mamífero extraño, aunque es muy huraño, vale como 5. De payo es su pico y sus hijos nuevos salen de los huevos. Y no me los pico, nada como un pez. Con nanes haciendo le duermo con cuentos. ¿Eres una vez? Y el cegel, también, el cegel, ya veis que siempre rememoro algo. El cegel es una canción de siega del tiempo de los árabes, que aquí convivía con muchos cantos también de siega de los propios castellanos. Este es de origen árabe. Hay uno muy conocido que dice: 3 morillas me enamoran en Jaén, Axafatina y Marién. 3 morillas tan reídas iban a coger olivas y hallaban las cogidas en Jaén, Axafatina y Marién. 3 morillas me enamoran en Jaén. Repite mucho los estribillos porque la poesía cuando nace para el canto y por lo tanto necesitan estribillos para cantar. Los estribillos los cantaba toda la gente y el resto lo hacía pues a veces voces solas, como ahora más o menos, ¿no? Y el cegel, pues eso, tiene ese sonido con versos muy rotos y más o menos lleva ese mismo ritmo. Por la noche bajo el suelo de Madrid se despierta una lombriz. Recorre varios jardines a la hora de los fines con anhelidos afines en Madrid. Una lombriz con desgana se acuesta por la mañana al ritmo de alguna nana en Madrid. Por el día, bajo el suelo de Madrid, se ha dormido una lombriz. ¿Sabes? Son historias muy sencillitas porque tienen que ser sencillitas. De cuando en cuando no importa que utilicen una palabra más técnica, porque siempre, cuando no hay un abuso, el niño o la niña lo llevará también a su saber. Y cuando ya son anélidos, los anélidos son la especie de gusanos, lombrices que tienen como anillos y hay anélidos. Bueno, y el tercetillo encadenado. El tercetillo encadenado es el que aquí, quieras que no, tenemos que volver a estudiar a Miguel Hernández, y uno de los poemas más bellos de la
y más estremecedores de la lengua castellana es el que dedica a su amigo Ramón Sirge. Yo quiero ser Yolando, hortelano de la tierra, que llevas esterrolas, compañero del alma tan temprano, y termina compañero del alma, compañero. Entonces, claro, yo en vez de utilizar el verso largo que utiliza Miguel Hernández, puso el cortito, el tercetillo. Y el tercetillo, para ser encadenado, tiene que ser así. El primero rima con el tercero. Y el que queda libre rima con el primero y el tercero del siguiente. Y el que queda libre, y el primero y el tercero del siguiente. Y este rima con estos dos. Y hay que, el último, esto para terminarlo siempre lleva un verso más. El último, es un estapezo se queda. Yo tengo un perro que no se duerme. Mi tronco cierro por ver si al verme así cerrar pueda cogerme para soñar una soñera sin despertar. Cuento ovejitas, me desespera. Canto nanitas y no hay manera. Y bueno, los trabalenguas que siempre son tan interesantes, sobre todo para los niños, porque es un juego y además les ayuda eso, a modular la lengua. Yo recuerdo cuando tenía a mis niñas y las llevaba al colegio, porque había inventado unos trabalenguas para ellas y ahí, cuando subieron a la clase ya le daban a trabalenguas. Y quizás luego no hablamos demasiado, pero bueno, creo que era una manera bonita para despertar esas dificultades que a veces tenemos. He hecho un trabalenguas con T, en que la letra más repetida es la T, ¿no? Era un pato marramado que trataba de contar cuántas patas tiene un pato. Le gustaba tricotar o perseguir a un ratón para intentarlo catar. Y aunque el gato era un glotón, cantando pasaba el rato o soltaba el pelotón. Pero el gato era sensato y era también un gran lector que leía los novatos tan quejando tanto. Como veis, una repetición de la T que luego los niños ya mayores cuando esto lo llaman también aliteración o repetición de una letra. Y bueno, dentro de los romances hay unos romances que son del para, que se llaman del para, porque el juego consiste en buscar algo para algo. Entonces aquí hemos puesto nanas del león, dice. Para un león, claro, el que lee un libro. Y para una albina cebra, un cuadernillo de rayas. Una cebra albina, un cuadernillo de rayas. Un chiste para una hiena. Para un canguro, un estuche. Para un murciélago en vela, 5 vocales minúsculas, que esas que tiene la palabra anunciada. Para un quetzal, los pájaros bonitos de colores, unas telas. Para una águila, una pluma. Libros de marquetería para un inquieto pez sierra. Para unos 3 tristes tigres, un más triste trabalenguas. Para un lirón, una nana. Iba a dormir a la escuela. Ese es el para que es el tipo de eso. Bueno, aquí nos encontramos con una de las estrofas más extrañas de la lengua castellana y curiosamente yo me he quejado en algunas editoriales porque cuando estudian las estrofas no aparece esta estrofa. Y a mí me parece fantástica, porque es la estrofa más diferente a todas las que pueda haber. Aparece, por ejemplo, bueno, ya la utiliza Cervantes, como siempre, Cervantes es el que no se considera poeta, pero la utiliza, por ejemplo, pues también Becker o Muñoz Seca, en fin, hay algunos autores, y por ejemplo, hay varios ovillejos, el nombre es ovillejo, hay varios ovillejos en Don Juan de José Zorrilla. Dentro de la obra de teatro aparecen los ovillejos. ¿Por qué se extraña esta estrofa? Porque esta estrofa hay que empezarla siempre por el verso final. En el verso final tienen que aparecer 3 palabras que sean la respuesta a 3 preguntas iniciales. Por lo tanto, si yo quiero que aparezca la palabra lectura en una canción, tengo que aparecer una palabra que responda a lectura, una pregunta que responda a lectura, una pregunta que responda a Ana y una pregunta que responda a canción. Y además tienen que rimar entre sí y entre sí. O sea, que tienen una estructura. Y dice, al vencejo, ¿quién lo cura? Lectura. ¿Qué medicina nos sana? La nana. ¿Y hay alguna otra poción? Canción. Toma vencejo lección. Preciso es para vivir, igual que para dormir, lectura, nana y canción. Tiene una estructura. Es una arquitectura fabulosa. Nosotros lo hemos hecho muchas veces, incluso en plan reivindicativo. Cuando estamos reivindicando el autobús de la vida, decimos un ovillejo.
y poníamos justicia al bus de la vida. Entonces, la primera pregunta era justicia, la segunda el bus, ¿y dónde vendría Jesús? En bus, como fuera un villancico, y justicia al bus de la vida. Nanas de la Bruja. Esta es una retahíla concatenada. Concatenada significa que son cosas encadenadas unas a otras. ¿Cómo la ha hecho? Pues cogiendo en orden de mayor a menor los animales, para que se den sombra. Por eso dice, en un círculo anual, la sombra de una ballena da la sombra a un elefante. Y la sombra de este llena a un búfalo por completo, que a su vez da sombra buena a un león, y esta en leopardo, y esta en una risueña llena, que le da sombra a un dragón, y esta en una bruja pequeña, que llora porque no puede darle sombra a la ballena. La ballena, por calmarla, la mete con sus aletas y le canta una aleta para evitar que se enoje. Es un círculo animal y que se dan sombra unos a otros. ¿Ves? Como ves, hay mucha arquitectura, ¿no? dentro de los... Qué listo. Y terminamos el libro de rutina con esta retahíla, una retahíla más de los números, que son las retahilas de números, ¿no? Y entonces, pues, contamos del 1 al 10, ¿no? Un mono sabio, 2 correcaminos, 3 graciosas garzas, 4 cocodrilos, 5 osos golosos, 6 ornitorrincos, 7 sierpes sabias. Me quedé dormido porque me han mordido, 8 me bebieron, pues 60. Va jugando también con algunas, por ejemplo, 7 sierpes sabias. Hay una aliteración de eses, es decir, hay figuras literarias para que los estudien. Y bueno, y aquí terminaría este librito y mi mensaje siempre es que mamás, papás, abuelos, abuelas, hermanos, recuperar las nanas y la poesía en sus diferentes manifestaciones, tanto antiguas como modernas, nanas siempre necesarias, poesía que puede cambiar el mundo. Una gozada. Y que me entero que dice que la ha escrito usted. Es que, Virgen María, qué listo con qué envidia, qué listo es Pero claro, yo esto como qué envidia, revista es una editorial, le dije, yo no quiero hacer la competencia a los libreros, ¿me entiendes? No. Yo no hago la competencia No a lo los libreros. tenemos en la biblioteca, lo Sí, siento lo tienes. enormemente, lo tienes que comprarlo. Y eso, entonces, Sí. No, Eso sí lo tiene, ¿verdad? Ya ¿Eh? sé. Que no lo tenemos en la Dile que no tú tenéis, no pues lo este que doy yo os lo regalaré. Tú no lo tienes. Te lo dedicas. Y esto es lo porque único que es tienes que hacer es encargar a los libreros. Es que yo no ¿Cómo quiero que no? competencia A a ver, los libreros. Pero bueno, es que yo está No, yo no llevo para vender, no llevo para vender. No quiero porque prefiero que vendan los libreros. Pero bueno, podrías haber traído aquí, que se suele hacer, Podría haber traído, pero bueno. que se suele hacer de la presentación de un libro. Pues ya, cuando hablemos igual para el próximo, esto si no ha traído el de esto, ya. Claro que tenemos a la Esto último- A ver, mira que ¿tú de dónde lees esas cosas? Creo que nos has dejado todas a Pero bueno, desde luego que me quedo alucinada. A mí me alucina un menos. Es una difícil Y sencilla. luego me con la cría. Que os voy a comentar solamente que cuando tengamos el encuentro de Estaba todo el rato, se las sabía casi Con Pepe, llámame Pepe, sí que... Pepe. No, no, con Dolores Redondo. Ah, con Dolores, sí. Ah, con Dolores Redondo. Yo la sí. presentaré. Él la presentará porque es amiga suya. Bien. Él va a estar en la Sí, yo presentación. estaré en la presentación. Es un trabajo Sí, muy no, bueno, hago para los y demás. generalmente cuando presentamos libros, en vez de echar un rollo el escritor, lo que yo tengo es una conversación con ella. Y los demás esto intervienen cuando quieren. ¿Vale? Entonces yo le voy, claro, con las preguntas que yo le hago, le voy desarrollando un poco las claves. Estamos enchufados en el... Sí, claro, ya verás, me gustará porque Dolores es una mujer que habla muy bien, que se explica perfectamente y nos llevamos muy bien. En octubre, 25 de octubre. Será. Me han confirmado que sí, que voy a llamarlo Ya miraremos, constantemente. ¿verdad? Si sale un tallarcito de escritura. Eso, luego a partir de, yo creo que a partir de octubre. Sí, Y de poesía también haremos Sí, yo me dedico mucho a la literatura infantil, como veis, y en realidad todos los libritos que tengo, excepto este y eso, todos son de literatura infantil. Este, por ejemplo, no sé si lo conocéis, este lo suelen utilizar en muchos colegios para cuarto, para estudiar la comunidad, que es Navarra de la A a la Z. Este es lo único que no he ilustrado yo, porque la misma ilustradora ha hecho para las 17 comunidades. Entonces,
con las 27 letras del alfabeto hemos hecho unos poemas para conocer la comunidad, ¿no? Entonces, la A de Almadías, claro, he procurado coger el norte del sur y sobre todo aquellas palabras que son más referentes para Navarra, ¿no? La A de Almadías, la B de Bardenas, claro, hay que poner norte-sur, la C de Camino de Santiago, que es muy importante en Navarra, con todos los caminos, pues la D de diversidad, de que metemos todos los bailes, la E de Ebro, metemos también todos los ríos, la F de Fueros, lógicamente, y entre los personajes, pues un músico, el mejor instrumentista de la voz, que de Gallardo, o la H de Haya, como uno de los autores más. Y la I puse de Isla, porque la P me la había ocupado Pamplona, entonces la I de Isla quise meter a Petilla de Aragón, que es como una isla bien rodeada, porque nació Ramón y Cajal, me parecía además que no deberíamos olvidarnos de ese detalle, ¿no? Entonces ahí va, bueno, y termina pues al final con la Z de Zugarramurdi y así. Luego otros libritos, pues bueno, este lo he sacado hace poco, bueno, este lo hemos editado nosotros. Yo lo que hago ahora es, sobre todo en los libros, como hay tanto virtual y tal, lo que hacemos es hacer ediciones nosotros para que nos salgan prácticamente a mitad de precio. De la manera que este librito, pues por ejemplo, pues lo vendíamos en los descuentos a 5 euros, que con 5 euros se puede adquirir. Y este, bueno, si toca, por ejemplo, para unas navidades, son villancicos, son villancicos de hielo y de miel, porque son villancicos que algunos son muy juguetes y otros son pues de meter un librito en la llaga, porque no fue ningún divertimento del verdadero Belén, ¿no? Y entonces los he escrito juntamente con el que fue mi gran amigo y también maestro, Juan Colino, que el año pasado hubiera cumplido 100 años. Y entonces un sobrino de Juan Colino es el director de todos los coros vaticanos, es Monseñor Pablo Colino. Pablo, para los amigos, Pablito. Yo le llamo Pablito. Tiene 76 años, pero tú llámame Pablito como mi tío. Me dice, vale, Pablito, no faltaba más. Y claro, la ventaja que tenemos es que cuando voy a Roma, que entro al Vaticano, como voy por mi casa. Y le mandé uno, claro, le mandé a él, y me dice, mándame uno para Francisco. Y yo, ¿por qué Francisco? Para el Papa. Le mandé y bueno, agradecido el Papa. Son cosas de estas. Y para los críos, pues he publicado también estos tres, son de la misma colección, Magia Palabra, Poemímame y Arena y Nube. Son libristas, pues eso, que tienen también muchos juegos de palabras. Por ejemplo, el de Magia Palabra, ya que lo tengo aquí, os lo cuento, porque esto ya termino. Uno de los poemas lo cuento con cartas de la baraja. Y entonces repito, la idea es que voy a contar la misma historia que Federico García Lorca cuando muere su amigo y torero Ignacio Sánchez Mejía, que lo pide a un toro a las 5 de la tarde. Entonces yo hago un pequeño romance del torero que dice: a las 5 de la tarde, bajo un sol de luz y fuego, 3 toreros, grana y verde, pisan la arena del ruedo. Les preceden 2 caballos con aguacilillos negros, y en la presidencia, el rey con bastón de mando y sueño. 6 toros de vino y sangre se encelan en los chiqueros para aventar los puñales contra los banderilleros. Y el picador con su pica, y el brindis desde los medios, el capote a la Verónica, mitad a las 7 de la tarde, con 5 toros ya muertos, coge el estoque de lunas el menor de los toreros. Y a las 7 de la tarde, 3 campanas del aseo tocan al luto y al llanto por la muerte de Otario. Desde esos ingredientes vayáis nadie, que no se termina la película, Podrías haber dicho